Listo, chicos, entonces el día de hoy voy a explicarles cómo se realizan los ejercicios del punto 7 del taller número 5, los cuales corresponden a la temática mol-masa. Para esto pues voy a iniciar con el enunciado. El enunciado dice: en la producción de aluminio se parte de óxido de aluminio obtenido a partir del mineral bauxita. El aluminio, bueno, el óxido de aluminio se reduce con carbono, uno de los agentes reductores más empleados en la industria metalúrgica. Según la ecuación, entonces yo le saqué aquí la ecuación, donde dice 2 moles de óxido de aluminio reaccionan con 3 moles de carbono, produce 4 moles de aluminio y 3 moles de óxido o dióxido de carbono. Entonces, esa sería la ecuación balanceada. ¿Qué me está preguntando? El ejercicio me dice: ¿cuántas moles de aluminio se pueden obtener a partir de 2040 gramos de óxido de aluminio? Listo. Estos son los datos que me está dando el ejercicio y con eso voy a solucionarlo. Hay que recordar, bueno, entonces en este caso que vamos a hacer unos cálculos, una variación pequeña de lo que se explicó antes, que era mol-mol. Fíjense que aquí no está hablándome ya de un resultado mol-mol, sino me está hablando de un resultado en el cual implica gramos. Entonces desde ahí voy a partir. Pero para poder hacer la relación tengo que hallar primero las moles, porque ¿qué me está diciendo acá el ejercicio en la ecuación balanceada? Me está hablando es de moles, no me está hablando de gramos. Por eso es necesario pasar estos gramos a moles. Planteo una regla de 3 simple en la cual escribo 2040 gramos de, en este caso, óxido de aluminio. ¿Cuántas moles serán si sé que, entonces aquí en este caso, ¿cuál es el qué? Tengo que determinar el peso molecular, porque eso es lo que me dice que una mol pesa. Una mol de un compuesto va a pesar exactamente el peso molecular de el elemento o la molécula que esté hablando. En este caso estoy hablando de la molécula del óxido de aluminio. Entonces pues voy a determinar el peso molecular precisamente del óxido de aluminio. Para lo cual vamos a recordar lo siguiente. Cuando ustedes determinan peso molecular, lo que van a hacer es ubicar en la tabla periódica cuáles son los pesos atómicos. Entonces miremos acá. En la tabla periódica me dice que el aluminio pesa 27 gramos. Entonces ustedes colocan el valor acá y lo van a multiplicar por la cantidad de átomos. ¿Quién me dice la cantidad de átomos en la molécula? El subíndice. Acá me dice que hay 2 átomos de aluminio. Entonces lo voy a multiplicar por esos 2. Hago esta operación y encuentro que el resultado me da 54. Vamos a mirar los átomos de oxígeno. Entonces ustedes se dan cuenta ahí en la tabla periódica que el oxígeno pesa 16 gramos, lo van a multiplicar por la cantidad de átomos que hay. El subíndice me dice que son 3, entonces aquí yo voy a colocar multiplicado esto por 3 y voy a encontrar que esto me da 48. Y ustedes suman esos dos valores y el resultado les va a dar por este lado 2, por este lado 10, quiere decir que en total 102. 102 gramos es el peso molecular, ese es el valor que yo voy a colocar acá. 102 gramos equivalen a una mol. 102 gramos de, en este caso, de óxido de aluminio. Me van a dar una mol de quién? Pues precisamente del óxido de aluminio. Listo. Al resolver la regla de 3 encuentro que lo que está diagonal a la X, que en este caso lo que está diagonal a la X es que las 102 moles, los 102 gramos de trióxido de aluminio es lo que yo voy a colocar en el denominador. Entonces ustedes colocan ahí 102 gramos de óxido de aluminio. Y en el numerador pues van a colocar los otros dos valores que restan multiplicando. Entonces en este caso 2040 gramos de óxido de aluminio y eso lo van a multiplicar por una mol de óxido de aluminio, ¿sí? Entonces ustedes al hacer la operación lo hacen con calculadora y a lápiz y papel, como ustedes quieran. Van a dividir
o van a multiplicar en este caso 2040 por 1 y lo dividen entre 102. Recordando que los gramos de óxido de aluminio, los gramos de óxido de aluminio se cancelan y el resultado me va a quedar en moles de óxido de aluminio. Ustedes hacen esta operación y como les decía, pues ustedes lo pueden hacer con lápiz y papel o ustedes utilizan la calculadora. En este caso yo voy a utilizar la calculadora y el resultado dice que da 20. Entonces el resultado son 20 moles de óxido de aluminio. Listo, encontré las moles de óxido de aluminio, pero apenas voy en una primera fase del ejercicio. ¿Por qué? Porque pues el ejercicio me está preguntando es cuántos gramos de aluminio se producen y no he llegado todavía ahí. Entonces, ¿qué debo hacer? Plantearme otra regla de 3. En esta pues otra regla de 3 voy a colocar la relación de las moles, porque ya encontré las moles de óxido de aluminio. Entonces, ya sé que en la ecuación balanceada me dice 2 moles de óxido de aluminio. Yo las voy a ubicar acá. Digo 2 moles de óxido de aluminio produce, según la ecuación balanceada, me dice que produce 4 moles de aluminio. Entonces, si produce 4 moles de aluminio, 20 moles de óxido de aluminio, entonces de AlO3, ¿cuántas moles de aluminio producirán? Resuelvo la regla de 3, ya sé que lo que está diagonal a la X, en este caso ustedes miren, ¿quién está diagonal a la X? Pues las 2 moles de el óxido de aluminio, eso es lo que me va a quedar en el denominador. Bueno. Entonces ustedes colocan ahí 2 moles de óxido de aluminio, ¿sí? Y en la parte superior, o es decir, en el numerador, van a colocar 20 moles, en este caso de óxido de aluminio, y lo van a multiplicar por las 4 moles de aluminio. Listo, entonces aquí ya tenemos la otra regla de 3. Bien, y el resultado que obtienen es el siguiente. Multiplicar 20 por 4 pues les da 80 y dividido entre 2, 40. Quiere decir que se obtienen 40 moles ¿de quién? Entonces ustedes acá cancelan moles de óxido de aluminio, moles de óxido de aluminio y el resultado me queda en moles de aluminio. Listo, aún no he llegado al resultado porque fíjense que me está pidiendo cuántos gramos. Entonces, como me pide cuántos gramos, lo que yo hago es plantearse otra regla de 3 en la cual ustedes van a pasar esas moles a gramos. Y escriben 40 moles de aluminio. ¿Cuántas moles de, perdón, cuántos gramos serán? Porque es lo que vamos a hallar. ¿Cuántos gramos serán? Sí, una mol de aluminio, entonces recuerden que la mol equivale al peso molecular o al peso atómico. En este caso, el aluminio es una molécula la cual solamente tiene un átomo de aluminio y yo ya sé que por lo que ya determiné anteriormente, sé que el aluminio pesa 27 gramos. Ya lo encontré en la tabla periódica. Si ustedes no lo recuerdan, pues van y lo buscan en la tabla periódica también. 27 gramos en este caso. Listo. Entonces, al resolver esta regla de 3, encontraría que el que está diagonal a la X es una mol de aluminio. Entonces yo coloco acá una mol de aluminio. Listo, una mol de aluminio. Listo, y acá me está diciendo que en el resto de los valores pues los voy a multiplicar en el numerador. Es decir, 40 moles de aluminio las voy a multiplicar por 27 gramos. Listo. Ahora miremos. Moles de aluminio se cancela con moles de aluminio. El resultado me va a dar en gramos. Y multiplican. En este caso lo único que tienen que hacer ustedes pues es multiplicar 40 por 27
y dividirlo entre 1, o sea que en realidad el resultado o la operación que ustedes hacen es simplemente multiplicar 40 por 27 y el resultado les va a dar 1080. Quiere decir que 1080 gramos de aluminio son los que se producen a partir de esos 2040 gramos de trióxido de aluminio o de óxido de aluminio. Este sería el resultado. ¿Listo? Bien, pero como les dije a ustedes anteriormente y con los ejercicios anteriores, hay una forma también de hacer el ejercicio y es a partir de algo que se llama factor de conversión. Entonces ustedes ya aquí encuentran el resultado, hacen todo este proceso y van a encontrar esto utilizando reglas de 3. Yo voy a explicarles ahora cómo hacer el mismo ejercicio, pero utilizando factores de un factor de conversión. Entonces para eso voy a utilizar pues los mismos datos que tengo inicialmente. Entonces acá me dice el ejercicio que parto de los mismos datos que me está dando. 2040 gramos. ¿Gramos de quién? De trióxido de aluminio. Entonces ustedes lo que van a hacer es, van a iniciar o parten desde ese valor. Van a colocar aquí 2040, entonces desde ahí parte. 2040 gramos, en este caso de óxido de aluminio de Al2O3, ¿sí? Y ahí inicia mi factor de conversión con el dato que conozco. Recuerden. Ahora, como voy a hacer el factor, entonces recuerden que ustedes debajo van a colocar pues también lo que corresponda a gramos de aluminio. Primero, ¿qué van a hacer? Hacen el mismo proceso. Ustedes ya saben, lo primero que van a hacer es pasar esos gramos a moles. Pero ustedes ya determinaron inicialmente que el peso molecular del óxido de aluminio era 102 gramos. Entonces ustedes colocan ese valor acá. Es lo único que igual con las reglas de 3. Es básico que determinen pesos moleculares. Entonces ya saben acá que es 102 gramos de óxido de aluminio. Ahora recuerden que esto a qué equivale a una mol. Y aquí ya habremos determinado las moles. ¿De quién? De el óxido de aluminio. Recuerden que este proceso ustedes lo hacen de tal manera que se vayan cancelando las unidades que no necesito. En este caso, pues ya cancelé unidades de gramos, porque no las necesito, lo que necesito son los moles, en este caso, para poder hacer el resto. Para poder determinar el resto del factor, entonces aquí ya voy en moles de óxido de aluminio. Ahora yo ya sé que con la ecuación balanceada voy a hacer el resto del proceso. Entonces quede en moles de, en este caso, acá me está diciendo que quede con moles de, quede con las moles de el óxido de aluminio. Entonces, pues acá en el denominador, pues voy a colocar también las moles del óxido de aluminio. Miremos entonces, según la ecuación balanceada me está diciendo que hay 2 moles de óxido de aluminio. Entonces yo las coloco debajo. Aquí colocaría 2 moles de óxido de aluminio. Listo. Ya habiendo encontrado las moles de óxido de aluminio o hubiéndolas ubicado, la voy a relacionar con las moles de ¿quién? De aluminio. Y la ecuación balanceada me está diciendo que hay 4 moles de aluminio. Entonces ese es el valor que yo voy a colocar acá. 4 moles de aluminio. Entonces recuerden, lo que ustedes buscan es que se vayan cancelando las unidades que no voy necesitando. ¿Por qué? Entonces acá fíjense que ya me va dando el resultado en que en moles de aluminio, que es lo que voy necesitando. Pero entonces resulta que a mí no me está pidiendo el ejercicio en moles de aluminio, sino me está diciendo en que el resultado es los gramos. ¿Cuántos gramos de aluminio? Entonces yo ya sé que voy a tomar acá el peso molecular, pero en este caso pues el peso molecular coincide que es el mismo peso atómico. Entonces una mol
ya sé que una mol de aluminio, fíjese que aquí coloco las moles, ¿no? Para que se cancelen estas moles con estas moles. Una mol de aluminio pesa lo que dice la tabla periódica, 27 gramos. 27 gramos. Listo. Y aquí moles de aluminio se cancelan, moles de aluminio se cancelan y el resultado me va a dar en gramos de, precisamente en este caso, de aluminio. Entonces, hacen ustedes la operación, todo lo que está en el numerador lo multiplican. Multiplican 2040 por 4 por 27, ¿sí? Entonces lo pueden ustedes hacer en ese proceso, multiplican, lo vamos a hacer con la calculadora, 2040 por 1 por 4 por 27 y ese resultado les va a dar, aquí, entonces lo voy a colocar, les va a dar 2000, es un valor grande, 220.320 y ahora lo voy a dividir entre la multiplicación de los valores que se encuentran en el denominador. 102 por 2 y por 1. Listo. Ese resultado me da 204. Si yo hago la operación de estos dos, el resultado me va a dar 2000, bueno, en este caso son 220.320 dividido entre 204. El resultado me da 1080. O sea que me está dando el mismo resultado que yo obtuve con las reglas de 3. Fíjese que este proceso es más rápido, pero lo que les dije desde el comienzo, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando realicen el proceso, que siempre que realicen este tipo de procesos, se cancelen las unidades respectivas. Entonces, si deben cancelarse, si estamos hablando gramos de aluminio, pues aquí deben haber gramos de aluminio. Si aquí hay moles de aluminio, acá deben haber moles de aluminio. Si no, el resultado pues no les va a dar. Entonces, chicos, espero que esto les haya quedado claro. Ustedes lo van a practicar con los otros ejercicios y las dudas se resolverán después en la clase sincrónica.